Hola, bienvenidos al segundo bloque. En este primer episodio les voy a hablar sobre la depresión. Antes de hablarles sobre los síntomas y las posibles causas de la depresión, sí quiero aclarar que este es un tema un poquito delicado y quisiera también hablar sobre este lenguaje cotidiano que tenemos sobre esta palabra de la depresión. Se nos hace muy fácil de repente hablar y decir, es que me siento deprimido, es que estoy depre. Y cuando nos queremos referir a que me siento triste. Como ya les había comentado en diferentes episodios anteriores, nosotros todos hemos pasado por esta emoción de la tristeza. Pero hablar de depresión es hablar de una tristeza profunda, de hablar de una tristeza prolongada, que ya llevamos mucho tiempo con esta tristeza y no se va. Entonces, sí quisiera invitarlos a cambiar este lenguaje, por así decirlo, o estas expresiones que podemos tener cotidianamente sobre palabras y conceptos que considero son muy importantes y muy delicados. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona está sufriendo depresión es porque realmente está sufriendo esta persona. Entonces, creo que no es como tomarlo a la ligera. Y bueno, primero les quiero hablar sobre que la OMS estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacita al mundo. Entonces estamos hablando de que la depresión le puede dar a cualquier persona, le puede dar a los niños, le puede dar a adolescentes, le puede dar a un adulto, le puede dar a una persona mayor. Entonces, todos estamos propensos a poder tener algún episodio de depresión. Y bueno, yo les quiero hablar sobre los síntomas de la depresión, pero antes de hablarles de la sintomatología que puede tener la depresión, sí les quiero mencionar que existen como tres diferentes tipos de depresión que tiene que ver con la intensidad de la tristeza, por así decirlo. Entonces, tenemos la primera, que es la depresión mayor. Aquí los síntomas son muy intensos y aparecen en forma de episodios. Pueden ser estos episodios de semanas o incluso hasta meses. Entonces, la depresión mayor es una forma muy intensa de sentir esta tristeza. La segunda se le llama distimia. Este trastorno, porque se le conoce como trastorno, aquí los síntomas son menos intensos que como en la mayor, pero sí nos siguen incapacitando para hacer diferentes cosas en cualquier área en donde nosotros nos podamos desenvolver. Y bueno, en la siguiente, que es el trastorno adaptativo. Aquí los síntomas son muy leves y estos aparecen por lo regular por cierto problema en específico que en ese momento, bueno, está sufriendo la persona. Y bueno, sí les quiero mencionar esto porque no nada más es como tengo depresión. Puedo tener depresión muy moderada, leve o muy aguda. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a los síntomas. Y bueno, uno de los primeros síntomas es la disminución importante de interés en las actividades que nosotros hacíamos cotidianamente o que nos generaban placer. Por ejemplo, si a mí me gustaba cantar, ahora que me siento muy triste, que estoy en depresión, ya no quiero cantar. Si me gustaba nadar, ya no quiero ir a nadar. Prefiero hacer otro tipo de cosas o de plano no hacer algo, ¿no? Entonces, este punto es muy, muy importante cuando empezamos a perder este interés por las cosas que nos generaban placer. El segundo es la pérdida importante de peso. Es muy curioso porque cada uno de nosotros sí nos empezamos a dar cuenta cuando subimos de peso, cuando tenemos unos kilitos de más o cuando tenemos kilos de menos. Entonces, el perder peso es un síntoma muy, muy importante. El siguiente es el insomnio, el no dormir o el dormir demasiado. El siguiente también este tipo de síntomas tienen que ver con síntomas físicos, como por ejemplo el dolor de cabeza, molestias digestivas, que
a lo mejor yo como alguna cosa y ya me empieza a hacer daño, o como diferentes alimentos y ya no me pasan, no tengo apetito. También el dolor generalizado, me duele todo el cuerpo, me empiezo a sentir muy cansado, muy cansada, la fatiga, la pérdida de energía. Y esta pérdida de energía es casi todos los días y por un tiempo prolongado. El siguiente punto, que también es muy importante, es el sentimiento de culpabilidad. Pero es excesivo este sentimiento. También el sentimiento de sentir que soy inútil, que no valgo para nada, que lo que puedo estar haciendo no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún interés, no tiene ninguna importancia. El siguiente punto es la disminución de la capacidad para poder concentrarse, para poder tomar decisiones y para poder pensar, ¿no? Entonces, y también esto tiene que ser recurrente. Tal vez yo ya llevo varios días sin poder concentrarme, sin poder tomar alguna decisión. De repente empiezo a pedir opiniones por otras partes y decir, oye, estoy haciendo bien esto porque no puedo tomar esa decisión, porque me siento inútil, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente. Y bueno, uno de los síntomas que son más delicados es estas ideas suicidas, y estas ideas son recurrentes. Tal vez no tenemos un plan, pero sí podemos llegar a pensar, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo desaparezco? Entonces, no es necesario tener un plan, pero de repente ya cuando la depresión ha llegado a un momento culmine, por así decirlo, se puede llevar a cabo el suicidio. Entonces sí hay que llevarlo, es importante que puedan identificar cada uno de estos síntomas para que ustedes puedan hacer algo. Bien, esos fueron algunos síntomas que ustedes pueden identificar dentro de la depresión, y ahora les voy a hablar sobre las posibles causas de la depresión. Y bueno, una de las posibles causas son algunos factores relacionados con la personalidad. Esto quiere decir que a lo mejor nuestro carácter tiene que ver con que a lo mejor soy inseguro o insegura, que dependo de alguien, que tiendo a ser perfeccionista, que me exijo mucho. Entonces, este tipo de características nos predisponen a poder padecer depresión. Otro factor podría ser factores ambientales, por ejemplo, algún problema que pueda ser familiar, algún problema económico, algún problema de salud. Es muy curioso cómo aquí también tiene que ver, a lo mejor yo me empiezo a sentir mal, voy al doctor y me dan un diagnóstico que para mí es fuerte. Entonces, desde que me dan el diagnóstico yo me empiezo a sentir mal, ¿no? Entonces, puedo llegar a tener depresión por este tipo de noticias. Y bueno, los factores biológicos que también son muy importantes, y empezar a reconocerlos desde antes de que digamos que aquí hay una ventaja, podemos empezar a reconocerlos antes de tener depresión, por así decirlo, sobre todo en las alteraciones genéticas. Es muy importante identificar si dentro de mi familia hay algún antecedente de depresión, si alguno de los miembros de mi familia ha padecido de depresión. Entonces veo qué tan propenso puede ser que yo pueda tener episodios de depresión. Las alteraciones cerebrales o las alteraciones en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias que nuestro cerebro segrega, y estas sustancias que segregamos nos hacen sentir felices, nos hacen sentir alterados, nos hacen sentir con ansiedad a veces. Entonces, nosotros necesitamos de esos neurotransmisores para poder vivir, y de repente hay una falla, por así decirlo, en nuestro cerebro, y entonces ya no estamos segregando esa sustancia que me hace sentir bien, que me hace sentir feliz. Entonces, este tipo de factores requieren a veces de medicamentos, por ejemplo, para que ayuden a nuestro cerebro a poder segregar estas sustancias. Y bueno, esas fueron las posibles causas de la depresión. Yo les quiero invitar a que si ustedes se identificaron con algún síntoma, con uno o dos síntomas, si ustedes empiezan a ver que ustedes tienen algún problema, yo los invito a que puedan buscar ayuda profesional, a que puedan
orientarse y puedan tomar tal vez psicoterapia o puedan ir con un psicólogo, puedan ir con un psiquiatra, porque es muy importante. Es muy importante hacer algo y recuerden que no están solos. O sea, si ustedes se empiezan a sentir de esta manera y empiezan a ver las posibles causas, los invito a que acudan con un profesional. Espero que les pueda ayudar muchísimo este tema, que considero que es muy delicado, pero sí quería retomarlo. Y también es importante recalcar que si nosotros no le ponemos atención a los síntomas o a los sentimientos o a las emociones que yo pueda tener, la depresión puede llegar al suicidio. Entonces es lo que menos se quiere. Entonces, si ustedes empiezan a tener 1 o 2 síntomas de esto, es como una alerta. No esperen a que después sean más síntomas. Espero que les pueda ayudar y bueno, nos vemos en el próximo episodio.